paradigma de programación funcional. Este paradigma está dentro de los paradigmas declarativos. Estaban los lenguajes descriptivos, los lenguajes aritméticos, el paradigma funcional y el paradigma lógico forman parte del paradigma declarativo. Y en este tipo de lenguajes que se basan en un paradigma funcional, la programación no es como que un programa principal y desde que el programa principal administra todo, sino que, o sea, no es imperativo, ¿verdad? Como el paradigma imperativo en el que hablé un flujograma, sino que aquí todo existen funciones. Y estas funciones se van a ejecutar hasta en el momento que los eventos ocurren. O sea, de que no hay un programa main, como en C#, en Java, en C++, que se carga una rutina main y está pendiente de todo. No, en el ciclo funcional, las cosas están esperando a que se disparen los eventos. Y no están en un ciclo sin fin, esperando a que eso ocurra, sino de que las cosas se detonan hasta que ocurren. Y no se espera por ellas, sino que el propio compilador o intérprete en este tipo de lenguajes tiene ya él una función de estar monitorizando en qué momento nosotros disparamos las funciones. No programamos un ciclo principal para nosotros hacer esa rutina. Miren el ejemplo aquí, ¿verdad? O sea, ven el diagrama cuando un programa es del paradigma imperativo. Hay un main y el programa arranca por ese main y luego de ese main parte a, podría ser otra función, o podría yo desde este mismo main pasar a otro hilo de programación y mandar a llamar otra función. Entonces, en el paradigma imperativo todo es reinado por un main, por un ciclo principal. En cambio, en el funcional, el propio intérprete o compilador genera un elemento que simplemente está monitorizando en qué momento se dispara algo y ejecuta esa rutina de código. Claro, estas rutinas de código podrían ser imperativas o algoritmos lineales estructurados, pero el ciclo principal no existe, sino que es una especie de monitor de lo que está pendiente de todos los eventos que se puedan disparar. O sea que en los paradigmas funcionales nos enfocamos más en qué estamos haciendo y no en cómo lo estamos haciendo. Ya que otra característica del paradigma funcional es que ya el propio lenguaje y las clases nos deben proporcionar ya las cosas prefabricadas y nosotros solo las mandemos a usar. No nos ponemos nosotros, como dice le dice coloquialmente, no nos ponemos a inventar el agua helada, sino que en un paradigma funcional ya debería dársenos el agua helada para nosotros usarla. Entonces nos enfocamos más en el qué y no en el cómo. El paradigma de programación funcional también se le conoce como un paradigma de cálculo lambda, ¿verdad? Esta letra griega que ven acá, lambda minúscula y lambda mayúscula, se usa en matemáticas para definir problemas que se resuelven con funciones matemáticas a través de sustitución de variables, como lo hicieron en su clase de física 100, por si ya la llevaron. Ustedes generan un sistema de ecuaciones y gracias a este sistema de ecuaciones, ustedes en base a estas funciones, ustedes encuentran una respuesta por sustitución de variables. ¿Se acuerdan en cinemática que tenían las tres famosas ecuaciones o reglas de oro? Es un sistema de funciones que nos permite encontrar
3 incógnitas gracias a 3 funciones. Eso es cálculo lambda. Entonces, a la programación funcional nace a raíz de ese principio de sustitución de variables o de resolver problemas a través de funciones. Como dato adicional, les puedo decir que dentro de los servicios de Amazon para servidores, ellos proporcionan una herramienta de desarrollo llamada Lambda, donde nosotros podemos crear nuestras propias funciones web y mandarlas a consumir, sin preocuparnos qué hay detrás de ello y sin preocuparnos por configurar un servidor. Solo para que lo sepan, ¿verdad? El famoso Lambda. Como pueden ver aquí, en la programación funcional, como todo es basado en funciones, lógicamente debe crearse lo que es una relación referencial para poder llegar de un punto A a un punto B. O sea, cuando yo declaro una variable, cuando yo declaro una función, las propias variables que apuntan a objetos, estos objetos se basan en funciones, o sea, casi todo en el paradigma funcional es una función. Los objetos, las clases, o sea, la definición de las clases para crear objetos, todo se basa en funciones. Los propios objetos son funciones, los tipos de datos primitivos son funciones. Y en general, cada elemento en pantalla obedece a una función. Y lo que se hace es que se crea una tabla donde relaciona cada elemento que está en una posición en memoria apuntado hacia otro elemento en una posición en memoria. Los paradigmas funcionales son 100% referenciales, son apuntados. Y donde si yo afecto una dirección en memoria, voy a afectar la dirección a la que apunta. Eso lo que nos permite es poder manejarnos mejor entre ámbitos, contrario a lo que ocurría en los lenguajes clásicos, donde tenemos que estar declarando variables de paso y que al final tal vez afectar una que está en un ámbito inferior no afecta a la que viene del ámbito superior. Ese es uno de los grandes problemas del Java, donde el concepto de apuntador es automático y no nos da control. En cambio, los lenguajes funcionales sí nos dan control sobre estos apuntadores. Veamos aquí ejemplo, por ejemplo, de cómo se manejan los tipos de datos en los paradigmas funcionales. Si ustedes ven aquí, tenemos que hay tipos de datos primitivos, como en cualquier otro lenguaje imperativo, ¿verdad? O orientado a objetos. Con la diferencia de que aquí los tipos de datos primitivos, y como lo mencioné hace un rato, ellos por sí mismos son funciones, ¿verdad? Al mismo tiempo, los tipos de datos primitivos ya nos ofrecen funciones que nos hacen el trabajo más fácil, cosas que se hacían manual. Ahora ya están prefabricadas. Miren el ejemplo de un arreglo. Ustedes, cuando llevaron la clase de estructura de datos, ustedes tenían que programar la función de buscar, ¿verdad? Ustedes tenían que hacer una función para ordenar. Ustedes tenían que hacer una función para poder unir dos colecciones de datos o filtrar en una colección de datos. En los lenguajes funcionales, la mayoría de elementos ya vienen hechos. Ya tengo una función ordenar, ya tengo una función buscar, unir, separar, filtrar, y esta se me repitió, ¿verdad? La de buscar. Por ejemplo, un tipo de dato number en JavaScript, ¿verdad? Esto es en JavaScript. Es para trabajar con números, ya sea enteros,
ya sea flotantes, ya sea doubles. Y ya él me ofrece funciones para saber si un número no obedece a un número natural o real, o si el número es entero, o me da una función para redondearlo a tantos decimales, o me permite convertirlo a cadena de texto. Ya tengo funciones prefabricadas, no tengo que ponerme yo a hacerlas. ¿Cuáles son las características del paradigma funcional? Bueno, para empezar, los programas se construyen con funciones, como su nombre lo dice, ¿verdad? Ya con eso ya sabemos que si todo obedece a funciones y no hay un flujograma lineal estructurado como una especie de main, entonces es funcional. Los tipos de datos primitivos y las clases, ellos mismos son funciones, ¿verdad? Un entero es una función, un número, ¿verdad? Un number es una función. Una fecha, un date es una función, una cadena de texto que es una clase de la que genera objetos es basado en una función. De hecho, yo les voy a hacer un ejemplo más adelante de cómo se crean las clases en JavaScript y van a ver que se pueden crear como función. Los lenguajes funcionales tienen están basados en el paradigma declarativo. O sea, carecen de un ciclo main, de una función principal main de entrada. El almacenamiento en los paradigmas funcionales se utiliza hasta que es necesario, ¿verdad? Y cuando ya no se ocupe liberado gracias al recolector de basura. Los paradigmas funcionales dependen al 100 del recolector de basura. ¿En qué se utiliza el paradigma funcional? En inteligencia artificial, ¿verdad? En inteligencia artificial. En lo que son interfaces para bases de datos. Cuando usted hace una API, que es una interfaz backend para usted proveer un servicio, por ejemplo, que un banco cuando pague le informe a su sistema que se hizo el pago, o cuando usted, por ejemplo, paga la tarjeta de crédito, todas esas transacciones se van al sistema del banco a través de una API, ¿verdad? Una interfaz de programación de aplicaciones que está en un backend, o sea, que está en un servidor. Usted no lo ve, usted solo ve la interfaz frontal, que es el front-end. Pero estas interfaces usted no las ve y normalmente se desarrollan en paradigmas funcionales, como el servicio Lambda, del que les hablé hace un rato de Amazon, permite crear estas APIs de forma rápida, ¿verdad? O sea, podemos crear nuestras propias funciones web para que sean consumidas desde afuera, los backends, para tener acceso a las bases de datos. Los sistemas de toma de decisiones se basan en paradigmas funcionales. Y los sistemas de computación simbólica, ¿verdad? Como el SPSS, que es para estadísticas, el MATLAB y el Maple, tienen algo del paradigma funcional, ¿verdad? Tal vez no al 100, pero sí se basan en modelos funcionales, ya que trabajan con la parte de matemáticas. Para construir compiladores, actualmente se está usando bastante paradigmas funcionales. Y la computación basada en sensores, Internet de las cosas, también es basado actualmente mucho en paradigmas funcionales, utilizando un lenguaje como Python, que es multiparadigma, ya que Python tiene orientación a objetos, es imperativo, es declarativo y es también funcional. Python es multiparadigma, entonces en la programación en Internet de las cosas, que es un lenguaje muy popular, se utiliza bastante el concepto funcional. ¿Cuáles son las ventajas de este paradigma funcional? Primero, que reutilizamos el código, ya que todos son funciones. Y es una buena práctica el uso de funciones, ya que permite la reutilización del código y la computación ágil.
Y al ser basados en funciones, el mantenimiento de los programas es fácil. Casi que estamos viendo como que estuviéramos platicando, ¿verdad? Hay un manejo de memoria eficiente, ya que gracias al recolector de basura y a que muchas de las clases y definiciones de este tipo de lenguajes normalmente tienen como buena práctica marcar las cosas que ya no se usan para sacarlas de la memoria. Al ser automática, ¿verdad? El apuntamiento de memoria, o sea, que los apuntadores son fáciles de manejar, entonces casi uno siente como que estuviera no trabajando en ámbitos separados, casi uno siente como que las cosas en realidad todas formaran parte de todo el programa como tal. Miren, esto provee un alto grado de paralelismo. O sea que yo puedo llevar varios hilos de programación de forma simultánea. Al mismo tiempo, puedo estar haciendo varias cosas, ¿verdad? Esto se ve bastante comúnmente para los que en algún momento han trabajado con programación web, con la famosa asincronía, donde yo mando a ejecutar algo y mientras eso se ejecuta yo sigo haciendo otra cosa y tal vez en ese de seguir haciendo otra cosa mando a ejecutar más cosas. Y entonces hasta que se responde con la petición, fluye ese hilo de programación. El paralelismo está bastante marcado en los lenguajes con paradigma funcional, ¿verdad? De hecho, es requisito trabajar con programación funcional para trabajar con métodos asíncronos y basados en eventos, que cuando ya se termina de ejecutar una tarea, dispara o con el programa en otra parte, mientras usted sigue trabajando en otro lado, lo que no se fue para ese hilo. Es bien, al inicio es confuso, pero llega un momento que uno se acostumbra. ¿Cuáles son las desventajas? Esta fue la que me pasó a mí, y no sé si alguno de ustedes que ya ha probado estos paradigmas les ha pasado. Al inicio es desconcertante, uno no haya para dónde agarrar o no sabe cómo van las cosas, porque como uno viene de ese prejuicio de que el programa es lineal y tiene un main, y para uno el programa, la instrucción dice que va una después de la otra, y que en algún momento el programa se pausa esperando a que hagamos algo y de ahí sigue. Eso es imperativo. En el funcional no es así, el programa sigue, tal vez hace una petición y se va para otro hilo de programación y el programa sigue allá y allá se quedó esperando. Aquí siguió, allá cuando completó continuó con otro hilo. Y tal vez este podría generar otro hilo con otra petición. Entonces no es tan claro como un algoritmo como el que nos enseñaron en todas las programaciones anteriores, ¿verdad? Es desconcertante. También, dependiendo de cómo lleven ustedes el proyecto, también a veces son más demandantes de recursos. O sea que hay que ser bien sabio para administrar los recursos cuando uno utiliza paradigmas funcionales, ¿verdad? Ya que estos programas son demandantes de memoria RAM y la buena práctica es ayúdenle al garbage collector ustedes. Marquen aquellas variables que no usan para que se destruyan. Apuntándolas a null, ejecutando el destroy, dependiendo del lenguaje que elijan ustedes. ¿Y cuáles son esos lenguajes? Aquí hay unos ejemplos de lenguajes puros, puramente funcionales. Lisp fue el primero. Haskell, que también es muy usado en inteligencia artificial. Incluso el logo es un lambda, miren. Y el JavaScript. El paradigma funcional lo podemos aplicar dentro de lenguajes que no sean 100% funcionales. Aunque sea multiparadigma, incluyan programación funcional, ya es una gran ayuda.
Y pues bueno, llegamos hasta aquí hoy.